Trabajo. Señora ministra García, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a la mesa de trabajo. Feliz año, ministra. Feliz año también para ustedes. Ministra, estábamos teniendo un comienzo de año un poquito turbulento con el tema de los peajes. Usted sienta a los concesionarios ayer en su despacho y logra revocar, suspender los aumentos en 7 u 8 peajes, ya usted me dirá cuáles son. Y quiere decir, ministra, que ¿en qué quedamos con el tema de los aumentos de comienzo de año en los peajes concesionados en Colombia? Bueno, la conversación que tuvimos ayer con los concesionarios se enmarca en unos incrementos contractuales. Y esto es importante porque es necesario diferenciar qué es también la actualización que se viene haciendo por temas de IPC, que tiene que ver es con mantener actualizado el valor del dinero del tiempo. Y tuvimos, en total son 22 peajes de 12 concesiones, los que tienen hoy este derecho o tienen estas resoluciones que les permiten hacer estos incrementos contractuales, incrementos que fueron pactados desde las estructuraciones y que están definidos en los contratos. Por eso además los llamamos incrementos contractuales. De esos 22 peajes de 12 concesiones, 6 concesiones en 8 peajes hicieron los incrementos. Otras 6 concesiones, 14 peajes, se abstuvieron de hacer los incrementos y venían haciendo ya unas conversaciones con la ANI, estos 8 también, para ver cómo podían encontrarse mecanismos que permitieran una gradualidad en estos incrementos, ministra, que en este caso ahí son incrementos. La interrumpo un segundo. Los que subieron el 1 de enero, según la clasificación que usted tiene, ¿habían subido cuánto? Porque yo tengo aquí el peaje de Andes, por ejemplo, que subió 30 y pico %. No es un solo dato para todos. Mire, por ejemplo, Accesos Norte 1, que subió, ¿y subió por qué? Porque hay un acuerdo contractual de que hay que hacer estos incrementos para pagar las obras de Accesos Norte 2, que es la ampliación de la autopista norte en Bogotá y de la carrera séptima. Ellos en particular para la categoría 1, y además esto cambia por categorías, subió un 33%. En la categoría 7, que es la categoría más alta, subió un 10%. En el caso de Pasto Rumichaca, el peaje El Placer, en la categoría 1 subió un 24%. En vías de SNUS, el peaje Cisneros, en la categoría 1, estos son vehículos livianos, subió un 52%. El peaje Carmen de Bolívar en la concesión Puerta de Hierro subió en categoría 1 un 51%. Autopista al Mar, el peaje Aburrá subió en categoría 1 un 36%. Y transversal de Cisga, en el peaje Machetá solo subió un 3% porque este no tenía incrementos en categoría 1 y 2, que son los ejemplos que le estoy dando, pero tuvo incrementos en categoría 3, 4 y 5, incrementos de más del 100%. Estos incrementos contractuales, insisto, vienen regulados desde resoluciones del año 2014, 2015, algunas del año 2021, otras del año 2022, y el acuerdo que hicimos con estas 6 concesiones, yo me reuní con las 6 concesiones que habían hecho los incrementos, la ANI estuvo por la tarde reunida con los otros 6 concesionarios de los otros 14 peajes, y el acuerdo al que llegamos es, bueno, generemos un acta, porque esto es muy importante que haya un acuerdo entre las partes, porque es que esto es una definición contractual, entonces no es recomendable hacer un tema unilateral frente a estos incrementos contractuales. Entonces vamos a firmar esa acta, anoche ya se envió esa acta a las concesiones, se firma el acta, eso motiva la resolución que expide el Ministerio de Transporte, que finalmente es la autoridad regulatoria en tema de tarifas, y eso lo que va a hacer es, vamos a suspender por 6 meses, y durante estos 6 meses tenemos que seguir estas conversaciones que nos permitan encontrar una fórmula para que hayan unos incrementos graduales que puedan ser absorbidos de mejor manera por la misma inflación, por las mismas condiciones económicas. Esto ha pasado, esto no es nuevo, en el año 2021 se firmaron varias resoluciones de estas cuando empezaron a darse los incrementos se activan con hitos en los contratos, entonces usted termina una unidad funcional, puede hacer el incremento del peaje que existía, usted va a un porcentaje del contrato, puede hacer el incremento, esto tiene hitos en los contratos que permiten estos incrementos contractuales que, insisto,
vienen desde las estructuraciones, y estructuraciones que además hizo lo público en un alto porcentaje. En el caso de las 4G, 2/3 partes de esos proyectos fueron estructurados por el público, por el gobierno, y 10 concesiones, que es una tercera parte, fueron concesionadas por los privados, pero validadas también por lo público, y fue un proceso de licitación y demás. Sí, para utilizar un par de ejemplos, usted me dice, hubo un peaje que subió 52%. Yo le estaba hablando del 30 y pico % que subió el peaje de Andes, el de la autopista norte. Sí. A partir de hoy, o a partir del momento de la resolución de su despacho, esos peajes van a tener, es decir, se revoca lo que habían subido, ¿cierto? El incremento contractual. Sí, claro. O sea, nosotros el 31 de diciembre... O sea, no sube 50 y pico %, sino sube 2.7. No, solo el IPC 2.7, que ya subió, pero también recuerden que una vez se conozca el valor del IPC del año 2024, la resolución que expedimos, pues ya también permite hacer ese incremento. Pero, y no quiero usar la palabra incremento en el IPC, sino la actualización de las tarifas con el IPC, porque finalmente lo que pasa es que se pierde valor del dinero. Pero quiero entender, ministra, si me perdona, a cambio de que un concesionario de una vía renuncia a subir el peaje 50 y pico % o 30 y pico % o 20 y pico %, que era lo que habían subido estos señores hasta hoy. Bueno, Nelson, a cambio, aquí no es un tema, a cambio de qué, sí, estamos hablando aquí hay unos riesgos. Estos contratos de concesión, que de por sí, debo decir, son bastante complejos, tienen riesgos financieros, riesgos sociales, riesgos ambientales, riesgos prediales. Esto es un riesgo. Lo que nosotros hoy estamos viviendo es un riesgo social, y la conversación no es de ahorita. Yo creo que ustedes han seguido en las noticias. Tengo conversaciones en Turbaco, tengo conversaciones en Papiros, tengo conversaciones aquí en el Meta, tengo en este momento talanqueras levantadas en los peajes de la IP Malla Vial del Meta, en el peaje de Restrepo, en la IP Villavicencio Yopal, el peaje Contadero no lo hemos podido instalar en Pasto Rumichaca, en Barranca Bermeja, Bucaramanga, Yondó. Tengo 3 peajes que no hemos podido instalar. En vías del NUS, el peaje en Iquía fue vandalizado. En Río Negro tengo otro peaje vandalizado. En días pasados me levantaron talanqueras en Curití. Luego aquí hay un riesgo social que también está contemplado en los contratos. Entonces aquí lo que hay es un acuerdo y un llamado de las partes. Sentémonos, busquemos las fórmulas. Estos contratos, como estos son riesgos que fueron previsibles dentro del contrato, estos riesgos además en el contrato dice cómo se tienen que manejar. Aquí hay fórmulas de compensación, hay subcuentas de compensación, y lo que vamos a buscar es, bueno, modelemos los números, miremos esto, cómo lo podemos hacer con una gradualidad. Se ha hecho en el pasado, debo decirlo también, y busquemos cuál es esa mejor fórmula que nos permita. Yo creo que aquí hay algo que es muy importante para todos, y es que nos permita una estabilidad en estos negocios que son de largo plazo, y eso es precisamente, y yo creo que por eso los concesionarios, de una manera abierta, consciente, pues llegamos al acuerdo que pues ayer pactamos. Usted les dijo a los concesionarios, por razones de responsabilidad social, hay que bajar, hay que revocar los incrementos del 1 de enero. Pues mire usted, Néstor, que hubo 14 peajes que no subieron, hubo otros 6 concesionarios que no subieron. IP Autopistas del Caribe no subió los contractuales. Acá Bogotá Villavicencio no subió los contractuales. Pacífico 2 podía subir en un peaje La Pintada, no subió el contractual. Supía en Pacífico 3 no subió el contractual. Magdalena 2 no subió el contractual. Hubo 14 concesionarios que no subieron. Tuvimos 8 peajes que subieron, 6 concesionarios, y efectivamente yo ayer hablé del riesgo social. Este es nuestro día a día. Sí. Aquí se me olvidó aquí San Luis de Gaceno, también en transversal del Cisga. Entonces sí creo que pues hay claramente un entendimiento. Esto también debo decir, los concesionarios ya venían hablando con la ANI. Esto no fue que ayer nos sentamos. ¿Qué fue lo que pasó? No se logró suscribir un acuerdo, porque es importante que haya un acuerdo para motivar una resolución, y que esto después también no se convierta en algo que el concesionario pueda en el futuro demandar al Estado colombiano, porque de manera unilateral tomó una decisión y modificó un contrato. Por eso era tan importante que sea a través de un acuerdo. Claro, que fuera bilateral, ministra. Allí está el riesgo social. El riesgo social son las alzas desmedidas, el riesgo social son las protestas y paros que anunciaban los camioneros, que estaba a punto de llegar. Ministra,
suspenden este incremento, pero al final va a tener que darse seguramente. Durante estos 6 meses usted dice que van a evaluar las fórmulas para que se haga ese incremento. ¿Cuáles van a ser los estándares, cuáles van a ser los parámetros que van a tener en cuenta para hacer este aumento, no de un totazo como se dio aquí en estos 6 casos, entre ellos un aumento del 34%, otro nos cuenta usted más del 50%? ¿Cómo se va a hacer ese aumento para que sea suave, paulatino y no sea de un solo golpe? ¿Y cuáles van a ser los criterios para que se haga de qué forma? Bueno, miren, ayer era importante cuando empezaba pues la conversación con los concesionarios. Ellos decían, y es evidente, así lo entendemos, cada concesionario tiene sus propias características y sus propias condiciones. De estos 8 peajes, 6 concesionarios, 5 son de concesiones de iniciativa pública. Esas concesiones tienen vigencias futuras, esas concesiones tienen fondos contingentes donde el Estado puede compensar y puede poner recursos. Vías del NUS, es una iniciativa privada. Por ley está prohibido que el Estado haga aportes en recursos, o sea, se estructuró sin aportes públicos. Entonces, todas esas características pues son particulares de cada concesión y vamos a tener que sentarnos a modelar dentro de las concesiones cómo deberían darse esos incrementos. Pero, por ejemplo, esta mañana me decía la ANI que sentados con vías del NUS, que es una IP, estaban planteando, bueno, hagámoslo entre 4 a 5 años. En el 2021, por ejemplo, ayer me conocí un acta del 2021, el peaje El Placer, se había firmado en el 2021 que esos incrementos se hicieran durante 6 años. Es visto fórmulas de IP Autopistas del Caribe donde dice hagámoslo durante 8 años. Ahora, esto depende también de cómo se modela esto en los contratos, cómo están las subcuentas de fondos de contingencia. O sea, esto pues en cada contrato tendrán que hacerse las modelaciones y tendrá que encontrarse esa fórmula que permita unos incrementos graduales que garantice la sostenibilidad del contrato. Porque pues aquí estamos hablando de una fuente que es legítima dentro del contrato. Aquí pues no hay como tal, y en eso también quiero ser clara, un abuso del concesionario. Ese es su contrato, esa es su tarifa contractual. E insisto, muchos de esos proyectos fueron estructurados fueron estructuraciones públicas, y estos son contratos de licitación, no se entregan a dedo. Entonces, ese es el reto que tenemos ahorita, y los equipos de la ANI y yo y el Ministerio de Transporte va a acompañar estas conversaciones para poder determinar esa fórmula que permita pues unos incrementos graduales. Creo que el tema está en la gradualidad. ¿Se suspenden también las obras por 6 meses? No se suspenden las obras. Muchos de estos proyectos ya, miren, esto, y para que tengan ustedes un panorama un poco más claro. Nosotros a través de la ANI administramos 7.700 kilómetros de carreteras nacionales en 43 contratos de concesión. Aquí todavía hay contratos de primera generación, 3 contratos de la primera generación, 6 contratos de la tercera generación, 30 contratos de la cuarta generación, 30, y 6 contratos de la quinta generación. Estos contratos de la quinta generación se adjudicaron en el año 2021 y 2022. Estos 30 contratos de la cuarta generación se adjudicaron 2014, 2015, a excepción de IP Autopistas del Caribe, que se adjudicó en el año 2021 en medio de un litigio. De estos 30 contratos de la cuarta generación, 18 proyectos ya están en operación y mantenimiento, otro bloque grande ya está al 98%, al 96%, y también tenemos unos casos que están a 0%, caso de Mulalólogo Guerrero, caso de Autopistas del Caribe que está a 0%, o caso de la IP, de la APP Bucaramanga Pamplona, que por orden judicial se terminó. Bueno, aquí hay diferentes situaciones en los contratos, no paran las obras. Este modelo permite además, el concesionario sigue haciendo sus inversiones, y esto también es importante. Estos recursos de peajes no entran directamente a los concesionarios, esto entra a fiducias, esto tiene fórmulas de retribución, hasta tanto no se terminan las obras, no se reconocen las retribuciones. Entonces, pues bueno, es la aplicación del contrato, pero a la pregunta puntual, si se paran las obras, la respuesta es no se paran las obras.
siguen las obras, pero por ejemplo entonces la concesión Accesos Norte 1, que necesitaba subir el peaje en 33%, como usted lo acaba de decir, para pagar las obras de Acceso Norte 2, es decir, la ampliación de la autopista norte y de la carrera séptima, ¿qué pasa con ellos? ¿De dónde sacan mientras tanto el dinero si es que por lo demás no entra a estas fiducias? ¿Qué van a hacer con las obras de manera puntual? Mire, ayer que nos explicaba, ayer estuvieron acá tanto Accesos Norte 1 como Accesos Norte 2. Quien administra los peajes es Accesos Norte 1 y de esta administración de peajes se lleva un 37% para cubrir las obras de Accesos Norte 2. Pero hoy hay plata en fiducias. Hoy toda la plata que se ha ido girando, hablaban y me puede ahorita fallar la memoria y dar un dato impreciso, pero hablaban de que hoy hay 800.000 millones de pesos ya guardados en fiducias, que no los tienen las concesiones, y eso es importante. Las concesiones no reciben estos recursos y se vuelven caja de ellos. Estos recursos van entrando a las fiducias y solo se le entregan al concesionario cuando él termine las obras. Entonces, cuando ellos terminen de hacer sus obras, es que tienen el derecho a la retribución. Y así está establecido en los contratos. Entonces, hoy ahí hay unos recursos, pero adicionalmente estos modelos de concesión, estos modelos de APP, pues quien hace las primeras inversiones es precisamente el concesionario. Se va generando estos recursos y una vez se terminen, se cumplen los hitos, se hacen las retribuciones correspondientes tal y como hayan quedado pactadas en los contratos, y eso es un porcentaje por unidad funcional. Sí, ministra, pero la suspensión del aumento en el cobro de estos 8 peajes por 6 meses, que es el anuncio que hace el gobierno, ¿no termina convirtiéndose al final en posponer el golpe, en aplazar el golpe, ministra? Bueno, yo creo que primero, pues eso de posponer y aplazar el golpe, no, miren, de esto se trata, es administrar esto. Esto no es, y lo decía yo escribí una columna donde decía, pues a nosotros aquí nos toca ver el bosque. Probablemente algunos ven solo su concesión, su arbolito. Nosotros tenemos que ver el bosque, y yo he llamado mucho la atención frente a nuestro equipo de ANI y del Ministerio de Transporte, y es aquí todos los riesgos hay que ponerlos sobre la mesa. Miren, yo les pongo un caso. En Río Negro nosotros tenemos un peaje que fue vandalizado y no lo hemos podido volver a implementar. Vías del NUS en el año 2021 le vandalizaron un peaje que es Niquía y hoy no lo hemos podido implementar. Entonces yo creo que es un llamado a que hay que entender la situación, hay que encontrar las fórmulas. El mismo contrato, o sea, estos fueron riesgos. El contrato tiene el riesgo de menor recaudo, lo tiene establecido porque era un riesgo previsible. Esto no es algo que no estaba previsible, y tiene fórmulas. El mismo contrato tiene fórmulas para que esto se pueda mediar y se pueda llegar a acuerdos. Entonces yo creo que lo que nos toca es entender esto, administrar esto, tomar las mejores decisiones, porque también lo he dicho en público y en privado. Lo que nos interesa es tener un sistema de concesiones saludable y que el Estado también pueda honrar estos compromisos. Sí, pero ministra, permítame preguntarle tal vez la inquietud que tienen muchos colombianos con el peaje de los Andes, por ponerle solo un ejemplo de estos 8 peajes. La gente que ya pagó la tarifa, por ejemplo, en el peaje de los Andes, que pasó de 11.600 a 15.400, ¿pueden reclamar? ¿Les van a devolver ese dinero? No, yo creo que pues no lo hemos conversado ni hablado, pero pues creo que cuando se dio la tarifa, cuando se dio el cobro, pues se dio de una manera legítima. Creo que pues ir a reclamar 4.000 pesos, pues creo que no hace sentido, ¿no? Igual esos recursos entran a la fiducia, esos recursos van allá y quedan guardados para poder honrar los compromisos de la concesión de Accesos Norte 2 que tiene la ampliación de Bogotá. No es retroactivo, se pagó, esa plata va para la fiducia. Lo que ahora viene es la resolución para suspender ese incremento en los próximos días. Ministra, yo quiero preguntarle por las obras, porque los indicadores del cobro de los peajes están atados a que se puedan ejecutar
las obras para los que se cobran, o los incrementos al menos. En el caso del peaje Andes, por ejemplo, ministra, que tiene como objetivo ese incremento financiar la ampliación de la autopista norte, pues la obra no se está ejecutando, entre otras cosas, porque su colega, la señora ministra de Ambiente, Susana Muhammad, todavía no ha dado vía libre con la licencia ambiental para que se ejecute esa obra. ¿Qué pasa con ese incremento? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con esa evaluación del peaje Andes? Yo creo que toca hacer bastante pedagogía y ahí les pido a ustedes también que me ayuden a replicar esta pedagogía. Entonces vamos por partes otra vez. Las concesiones que se remuneran por peajes y por vigencias futuras, en el caso de las 4G y las 5G que tienen vigencias futuras, ¿cómo funciona este modelo? Entonces por eso es una asociación público-privada, no es un contrato de obra pública como hace el INVIAS o como hace el IDU o como hacen pues todas las entidades que se encargan también de infraestructura, sino es un contrato de asociación público-privada, donde yo le encomiendo al privado que le haga unas obras. Le digo, mira, te entrego este corredor en concesión y vas a hacer tantos kilómetros de doble calzada, viaductos, túneles. Él hace unos aportes en equity, él va y toma deuda, él hace las obras, asume riesgos de diseño, riesgos de construcción, entrega las obras y en el mientras tanto el gobierno, ya sea a través de los peajes o a través de las vigencias futuras, va reservando los recursos con los cuales va a tener que retribuir a ese contratista. Una vez el contratista finaliza sus obras, se la entrega a la interventoría y la interventoría hace lo propio y se la pasa a la ANI, es en ese momento donde tiene el derecho de la retribución. No es que estos recursos están entrando para financiar el día a día de la obra, como puede pasar en una obra pública, en una obra contratada con Ley 80, donde yo voy haciendo mis inversiones, me dan anticipos, yo voy amortiguando los anticipos y todos los meses paso un acta de cobro. Entonces hice tantos metros cúbicos de pavimento, voy y cobro los 20 metros cúbicos de pavimento, hice tantos metros lineales de andén. Así no funciona este modelo. Entonces es muy importante entender las diferencias de los dos modelos, pues para poder uno sacar este tipo de conclusiones. Entonces estos recursos han ido a la fiducia, ya están en la fiducia y serán objeto de retribución solo cuando se hagan las obras. Y así funciona en los 43 contratos de concesión. Ahora, frente a la pregunta que me hace y la afirmación que hace. Primero que todo, la ministra Susana Muhammad no es la encargada de expedir licencias ambientales en este país. Para eso hay una entidad independiente, autónoma, que se llama la ANLA, que es donde se presentan las licencias ambientales y quien tiene pues la función de revisar los estudios y poder mirar que las soluciones de ingeniería sean adecuadas y sean idóneas para poder manejar los temas ambientales. Nosotros, a partir de las observaciones que la ANLA le hizo a nuestro concesionario, que eran observaciones al lugar, que eran observaciones donde nos dijeron los diseños no están armonizados con Lagos de Torca, los diseños tienen que venir alados por el acueducto de Bogotá, revisen muy bien los periodos de retorno, revisen muy bien la conectividad de esos humedales. A partir de todas esas observaciones, nuestro concesionario, que es quien tiene la obligación, ya volvió a presentar a la Autoridad de Licencias Ambientales, que es el ANLA, no al Ministerio de Ambiente, el trámite para poder hacer el licenciamiento del proyecto. Como sucede en todos los proyectos en este país, hay que licenciarlos, hay que demostrar que esa solución de ingeniería es adecuada para manejar los temas ambientales con periodos de retorno a 100 años, sí. Bueno, todo lo que la técnica de esa disciplina compone. Ministra, gracias por esta explicación que creo que ha sido muy útil para entender todo el tema de peajes en Colombia. ¿Cuándo saca usted la resolución, ministra? Yo espero, aquí ya estamos con un borrador de resolución, en la medida que ya vayan llegando los acuerdos suscritos con los concesionarios que anoche fueron remitidos a las concesiones por parte de la ANI, porque insisto, es muy importante el acuerdo, claro, que esto sea de común acuerdo. Se emite el acta que es básicamente la conformidad de los concesionarios. Y eso motiva la resolución, entonces estamos corriendo.
Es que me están poniendo fotografías, usted sabe, con el tema de redes sociales, diciendo aquí en Andes, por ejemplo, en el peaje del norte de Bogotá, sigue el cobro no han bajado. Normal. Entonces creo que hay que informarle, usted me corrige, ministra, que decirle a la gente, van a bajar cuando el despacho de la ministra de Transporte emita la respectiva resolución. Es así, ¿no? Estamos todos corriendo para que sea ya lo más pronto posible. ¿Y usted cree que sale hoy? Yo debo también hacer una publicación de esa resolución. Normalmente pues se publican varios días. Yo creo que esto es un acto en beneficio de las comunidades. Yo espero de verdad que sea cuanto antes. Vale. Ministra García, le agradezco mucho estos minutos, muy amable. Muchísimas gracias, que esté bien. La ministra de Transporte, María Constanza ¿Es tan García. complicada